Las sumatorias nos van a permitir a nosotros determinar un valor resultante. La sumatoria es una operación matemática que se va a emplear para calcular la suma de un conjunto finito de elementos. Eso quiere decir que yo ya tengo determinado la cantidad de elementos que quiero sumar. También está definido como un conjunto que va a estar delimitado por un número inicial y por un número final. Ese número inicial también lo vamos a denominar como elemento semilla por ser el primer elemento que vamos a generar. La sumatoria es representado matemáticamente con el símbolo sigma, donde en la parte inferior tenemos el valor inicial, que en este caso va a comenzar en 1, que va a ser la cantidad de elementos que yo voy a sumar, y va a ir hasta n, porque quiero sumar n elementos. El valor que tenemos al centro, aquí, es el valor que vamos a ir reemplazando en cada iteración que nosotros realizamos de esta sumatoria. Por ejemplo, en este caso, voy a sumar los primeros n elementos naturales. Entonces, primero va a comenzar i en 1, colocamos en vez de i 1. La siguiente vez se va a incrementar i en 2 y voy a sumar más 2. La siguiente vez se incrementa i en 3 y voy a sumar más 3. Así sucesivamente vamos a ir sumando los n elementos de esta sumatoria. En este caso, esta sumatoria es una sumatoria conocida de los primeros n números naturales. También se puede calcular esa sumatoria mediante una fórmula matemática. La fórmula matemática que nos va a permitir a nosotros también determinar la suma de los primeros n elementos naturales, de los números naturales, es igual, ¿no?, a n por n más 1 dividido entre 2. Entonces, esta fórmula también nos permite determinar de forma automática la suma de los n primeros números naturales. Por ejemplo, si la sumatoria en vez de ir hasta n va hasta 3, significa que quiero sumar los primeros 3 números naturales. La suma de los 3 primeros números naturales va a ser 1 más 2, 3. 3 más 3, 6. Entonces, la suma de los primeros 3 números naturales es 6. También puedo obtener este resultado utilizando la fórmula matemática. La fórmula, dijimos, de la suma de los números naturales es igual a n por n más 1 dividido entre 2. Si quiero sumar 3 números naturales, n es 3. Mentalmente lo voy a realizar. N es 3 por n más 1 va a ser 4. 3 por 4, 12. Dividido entre 2, 6. Entonces, también puedo determinar la suma de los n primeros números naturales mediante esa fórmula matemática. ¿Ya? Entonces, nos permite tener estas dos opciones. En algunos casos ya tenemos definido una fórmula matemática que también nos calcula la suma de los números naturales, nos puede calcular de los números pares, de los números impares, de los números elevados al cuadrado. Entonces existen fórmulas matemáticas para ciertas sumatorias, ¿ya? Entonces en este caso hemos visto que tenemos aquí una fórmula general que nos va a permitir determinar la suma de los n primeros números naturales. Ahora, dentro de programación necesitamos el concepto de acumulador. Entonces vamos a recordar qué es un acumulador. Un acumulador, o también denominado sumador, es una variable que nos va a permitir sumar sobre sí misma un conjunto de valores para tener la suma de todos
ellos. Siempre el acumulador, como va a empezar a realizar la suma, tiene que comenzar en 0, porque es el neutro aditivo. Los acumuladores nosotros lo manejamos comúnmente con la variable s o con la variable sum, pero podemos utilizar cualquier otra variable. Pero para que podamos nosotros determinar gráficamente dentro de un diagrama, comúnmente siempre utilizamos estas dos variables, s o sum. Vamos a tener aquí una sumatoria, la sumatoria anterior, pero ya no hasta n, sino de 1 hasta 3 de i. Entonces voy a colocar en la primera iteración el valor de 1, más en la segunda iteración i ya va a ser 2, más en la tercera iteración y ya va a tener el valor de 3. Entonces voy a realizar la suma de los tres primeros números naturales y esto me va a dar un valor de 6. Para realizar esto programáticamente necesitamos tener una variable acumulador. Esta variable va a ser mi variable s, que va a comenzar en 0. Voy a sumar s más el valor que yo quiero acumular. Esto va a ser mi variable i en este caso. 0 más 1, 1. En la siguiente iteración i se va a incrementar una unidad y va a ser 2. 1 más 2 ya voy a tener en s 3. Y se va a incrementar, ahora va a ser 3. 3 más 3 voy a tener en s acumulado 6. Entonces programáticamente nosotros podemos ver que para generar la sumatoria de los primeros n números naturales hemos utilizado un acumulador que ha inicializado en 0 y este acumulador ha ido agregando el valor de i en cada iteración que yo voy realizando con esta sumatoria. Veremos ahora nuestro diagrama de flujo. Vamos a generar la sumatoria mediante este diagrama, ¿no? Voy a tener el inicio, vamos a leer n, que es la cantidad de elementos que yo quiero sumar. Vamos a validar que n siempre sea mayor a 0. Voy a inicializar mi acumulador en 0, que en este caso va a ser s. Para controlar la cantidad de elementos que yo quiero sumar, vamos a tener un ciclo repetitivo, en este caso un ciclo for, que va a comenzar en 1, va a ir hasta n y se va a incrementar una unidad en cada iteración. Voy a visualizar los valores que voy a sumar. Para esto vamos a ir visualizando el valor de i y voy a tener el símbolo más para que se pueda determinar que es una sumatoria. En el valor s, que es nuestro acumulador, voy a tener lo que tiene s más el valor de i y se va a ir acumulando la sumatoria. Al final de sumar los n elementos, voy a mostrar lo que contiene la variable s. Y finalizamos. Realizaremos nuestra prueba de escritorio. Vamos a tener la sumatoria de los tres primeros elementos de esa suma de números naturales. Ingresamos y pregunto, ¿3 es menor o igual a 0? Falso. Se sale de este ciclo y va a comenzar s en 0. Ingresamos al ciclo repetitivo y va a comenzar en 1. Y voy a preguntar, ¿no? ¿Y es menor o igual a n? Pregunto. 1 es menor o igual a 3, ¿verdad? Ingresamos. Voy a mostrar el valor de i más el símbolo de suma. Entonces mostramos 1 más. Ingresamos. S es igual a s más 1. Más i, perdón. 0
más 1, 1. Eso voy a colocar en S. Voy a volver a subir automáticamente y se va a incrementar en una unidad. Era 1, ahora va a ser 2. Ingresamos. Voy a mostrar y el símbolo más. Muestro 2 y el símbolo más. S va a ser igual a S más I. 1 más 2, 3. Y eso voy a almacenar en S. Almacenamos 3 en S. Volvemos a subir. Se va a incrementar automáticamente y una unidad. Era 2, ahora es 3. Preguntamos, ¿I es menor o igual a N? ¿3 es menor o igual a 3? Sí. Ingresamos. Y voy a mostrarlo más el símbolo más. Muestro 3 y el símbolo más. En este caso vamos a realizar una validación para que no se muestre ese símbolo al final. Después S va a ser igual a S más I. 3 más 3, 6. Y eso voy a colocarlo en S. Volvemos a subir automáticamente y se va a incrementar una unidad. Era 3, ahora es 4. Pregunto, ¿I es menor o igual a N? 4. ¿Es menor o igual a 3? Falso. Ya no cumple la condición. Se va a salir y voy a mostrar el valor de S. Vamos a mostrar el resultado, que es 6, de la suma de estos 3 primeros elementos. Y finalizamos. Para realizar la codificación del diagrama, vamos a aperturar nuestro ID de desarrollo. Un nuevo paquete. Aquí voy a adicionar dentro de nuestro proyecto un paquete que lo vamos a denominar sumatoria. Dentro de sumatoria nos vamos a crear una nueva clase. La clase lo vamos a llamar suma de natural. Suma natural vamos a colocar. Dentro de esa clase, en la parte superior, como siempre, vamos a colocar una descripción de lo que vamos a realizar. Aquí colocaremos sumar los n primeros números naturales. Colocaremos S va a ser igual 1 más 2 más 3 más puntos suspensivos hasta n. Esa es la sumatoria que tenemos que realizar. Para esto nos vamos a definir nuestro método principal, void main. Vamos a definir nuestras variables. Tenemos n, que es la cantidad de elementos que voy a sumar. Tenemos i para controlar la cantidad de elementos. Tenemos s, que va a ser nuestro acumulador. Vamos a instanciar nuestro objeto de lectura. Vamos con nuestro do while para poder validar que n sea mayor a 0. Colocamos nuestra condición. Si n es menor o igual a 0, que vuelva a pedir ese dato. Colocamos un mensaje que nos diga digite n mayor a 0. N va a ser igual a la lectura por teclado. Ya hemos realizado la validación con ese do while, que n sea positivo. Vamos a definir s en 0 para que nos permita acumular. Después tenemos el ciclo for, que nos va a permitir controlar los n elementos que voy a sumar. Y va a comenzar en 1 y va a ir hasta menor o igual a n, y se va a incrementar una unidad en cada iteración. Voy a mostrar
Entonces aquí colocamos la muestra de nuestro elemento, que va a ser i. Y después vamos a mostrar el símbolo más. Después vamos a realizar la validación. Primero lo haremos correr de esa manera. Y por detrás necesitamos acumular el valor en S. S va a ser igual a S más I. Fuera del ciclo for voy a mostrar el resultado. Vamos a colocar nuestro resultado aquí. Lo pondremos el símbolo igual. Voy a quitarlo el salto de línea y por detrás agregamos un salto de línea. Aquí también voy a quitar el salto de línea para que nos muestren los elementos en forma horizontal. Hacemos correr y voy a colocar 3, que era nuestro valor que hemos utilizado para la prueba de escritorio. Colocamos aquí n igual a 3. Ay, aquí me está faltando algo importante, que es la muestra del resultado. Solo estoy mostrando el símbolo, pero no estoy mostrando el acumulador. Ahora sí, otra vez lo ejecutamos. Voy a colocar 3 y me dice la suma de los 3 primeros números naturales es 6. Lo haremos un poquito más grande. Voy a colocar ahora 10. Veremos cuánto es la suma de los primeros 10 números naturales. Me dice que es 55. Verificaremos. 1 más 2, 3. 3 más 3, 6. 6 más 4, 10. 10 más 5, 15. 15 más 6, 21. 21 más 7, 28. 28 más 8, 36. 36 más 9, 39, 45, ¿no? 45 más 10, 55. Entonces estamos correctos. La suma de los primeros 10 números naturales es 55. Ahora arreglaremos esta situación, que no me muestre el símbolo más cuando estamos en el último elemento. Entonces voy a colocar para esto una condición, simplemente para que no se muestre este símbolo más al final. Eso no va a influir en nada, ¿no?, en nuestra sumatoria. Voy a colocar una condición. Voy a preguntar si el valor de i es igual al valor de n. Si es igual a esto, entonces ya no me tiene que mostrar este símbolo más, solo que me muestre el valor de i. Aquí colocaremos por verdad esto aquí, y por falso que me muestre el símbolo más. Aquí colocaremos así. Verificaremos. Entonces esta condición simplemente es para no mostrar el símbolo más al final de la sumatoria. Voy a ejecutarlo. Colocaremos la suma de los primeros 10 números naturales y me dice que es 55, solo que aquí creo que le he puesto el salto de línea. Ay, lo quitaremos el salto de línea para que nos muestre en forma horizontal. Aquí colocaremos los primeros 10. Ahora sí, ¿no?, ya me está mostrando en forma horizontal el número, el valor de i, más el símbolo de sumatoria. Y estamos controlando que al final no nos muestre ese símbolo más. Entonces con esto hemos concluido el ejercicio.